Buenas noches. Mi nombre, José Gabriel Tafur Villegas. Nuestro programa, Liderando el Cambio para Latinoamérica. Nuestro invitado, como cada jueves, un invitado que nos trae enseñanzas. Nos trae todo tipo de enseñanzas, desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más grandes, depende de la proporción y el pensamiento que cada uno de nosotros quiera tener. Hoy estamos con el director de la Cámara Colombo Venezolana, Juan. Muchísimas gracias por darnos este espacio y es un orgullo para Gracias, nuestro José. programa poderte tener. No, muchas gracias a ti, a la audiencia, por tener este espacio. Juan, cuando uno es director de una cámara, cualquiera, realmente es bastante complicado manejar todos los asociados. Que pues yo fundé una cámara que es la Cámara Colombo Peruana en Perú y tener a 272 asociados o 235 asociados que somos hoy es bien complicado porque cada uno tiene intereses como muy diferentes. Desde ustedes, desde la perspectiva tuya, ¿cómo es una estructura para manejar todos los empresarios que están vinculados a una cámara? Bueno, pues mira, yo llevo un año exacto en la Cámara Colombo-Venezolana. He aprendido pues también el valor de esa palabra camaradería, que es ayudarse entre todos, de construir colectivamente, de cada uno poner, digamos, al servicio de una comunidad su conocimiento, su experiencia para construir. La Cámara Colombo-Venezolana lleva 47 años de existencia. Es una cámara orientada a todo el tema de la integración binacional, lo que tiene que ver con exportaciones colombianas hacia Venezuela, compras de Venezuela hechas desde Colombia, es decir, importaciones, y también inversión extranjera, turismo y todo lo que tiene que ver en esta binacionalidad, donde pues es la frontera más viva que tiene Colombia con algún país. Son 2.200 kilómetros de frontera y donde hemos pasado por todos los estados, ¿no? Yo siempre digo que esa relación entre Colombia y Venezuela es como de familia, como entrañable, donde los venezolanos hoy están acá, muchos de ellos buscando oportunidades de trabajo, buscando hacer su vida en Colombia, pero los colombianos también migramos a Venezuela en otra época donde habían unas condiciones económicas favorables y pues somos un solo territorio y donde convivimos familias enteras entre un lado y otro. Yo soy de Cúcuta, tengo mucha familia en Venezuela y por supuesto he vivido de cerca esa binacionalidad en una frontera muy activa pues como la del norte de Santander y Táchira, pero estamos, digamos, en diferentes puntos con unas vivencias muy similares a las que vive el norte de Santander y Táchira, ¿no? Entonces, pues la Cámara como tal ha pasado por muchas estancias de este comercio binacional, en donde tal vez el punto más importante fue en el año 2008, cuando ya la integración económica tenía una forma, digamos, de una integración que no existía parangón en Colombia con otro país, donde el 98% de las exportaciones colombianas a Venezuela eran de valor agregado y donde Colombia también compraba muchísimos productos de valor agregado y de diferentes sectores de Venezuela, con una cifra histórica que yo digo que ojalá la podamos volver a ver nosotros o serán nuestros nietos, donde llegamos a tener 7.200 millones de comercio binacional. Hoy estamos en una décima parte de ese comercio binacional de esa época, pero sigue, digamos, habiendo una integración muy fuerte porque el comercio siempre ha existido entre los dos países y esa integración cultural, esa integración entre los connacionales y los venezolanos ha sido muy fuerte siempre y muy arraigada y eso nadie nos lo va a quitar, José. Juan, ¿por qué un ejecutivo como tú asume esta responsabilidad? ¿Qué es Bueno, yo, lo que en determinado momento conecta a Juan como para decir, le apuesto a este proyecto? bueno, yo toda la vida he trabajado en temas de promoción. Estuve 16 años
lo que antes se llamaba Proexpor y hoy es ProColombia, donde empecé muy joven, recién graduado, 16 años, que tuve diferentes roles y terminé en uno muy interesante que era promover a Colombia en España. Fui director de la oficina de ProColombia en España durante unos años y posterior a esto volví a Colombia por una oferta laboral y con ya, digamos, con la satisfacción del deber cumplido en España, donde estuve 10 años en oficina comercial para dirigir una entidad muy bonita que es Inves en Bogotá, donde estuve al frente de esta entidad 8 años y tuvimos unos logros maravillosos, poner a Bogotá en el radar del mundo, en competir con ciudades como Sao Paulo o como Ciudad de México, Santiago de Chile, que eran como esas grandes competidores, y aprovechar, digamos, todo lo bueno que tiene una ciudad como Bogotá para hacerle un centro de inversiones en América Latina, lanzar esas primeras campañas de Bogotá como capital del emprendimiento, etcétera. Y luego estuve un par de años con una consultoría propia, apoyando ciertos procesos en temas de inversión extranjera y comercio internacional. Y me llamaron unos empresarios para eh, ofrecerme este reto, el cual no duré sino un día diciendo, acepto, vamos para adelante. Es un reto mayúsculo por todo lo que significa pues la promoción entre dos países hermanos, pero digamos con una historia reciente, con muchas dificultades, con una ruptura de relaciones diplomáticas, con una ruptura de relaciones consulares, se cerraron los consulados en ambos lados y con una reapertura a este comercio binacional reciente, de hoy un poco menos de 2 años, pero muy atractivo y muy interesante donde los intereses de los empresarios predominan sobre lo político y donde pues se viene creciendo de una manera importante en ese intercambio binacional y con unos retos y desafíos en lo que tiene que ver con comercio, inversión y con turismo, que es uno de los sectores que yo le veo un gran potencial entre Colombia y Venezuela, porque cuando yo llegué a la Cámara, pues eran muy poquitas aerolíneas las que viajaban a Caracas, tanto colombianas como venezolanas, y hoy pues viene fluyendo, digamos, ese tema que es el primer termómetro que uno puede utilizar para ver esa interacción en todo tipo de negocio, ¿no? Pues si no tenemos rutas y si no tenemos complementariedad en el transporte, si nuestros ciudadanos no pueden viajar a Venezuela o los venezolanos a Colombia, pues es muy difícil hacer negocios y todo esto se están, digamos, organizando de una manera tal que yo creo que este comercio pues va a estar siempre con retos, pero buscando que empresarios de ambos lugares o de ambos países coexisten de una manera pues armónica y donde no nos necesitamos mutuamente, porque Colombia es un país con una industria muy importante hoy en día, con unos niveles de competitividad donde exportamos al mundo y valga la pena decirlo en este momento, yo creo que Colombia aprendió a exportar cuando vinieron las dificultades con Venezuela, porque vendíamos tanto en Venezuela que nos tocó empezar a mirar dónde poníamos esos productos de otros países y hoy otra vez teniendo la oportunidad de trabajar con Venezuela, pues creo que va a ser muy interesante el futuro que nos depara, porque hay unas complementariedades económicas muy fuertes y donde estamos, digamos, apoyando a Venezuela en suministro de muchos productos, donde sus industrias en algunos casos incluso cerraron y en otros casos están a media marcha. Y también tenemos una responsabilidad muy fuerte en ayudar a esos industriales a reconstruir ese tejido empresarial con materias primas, con compra de productos. Y ahí la Cámara está en todos esos retos, sobre todo de fomentar la integración entre los dos países, que como digo es histórica, ha tenido muchas condiciones, pero estamos en una etapa otra vez de florecer después de tener un verano largo. Juan, ¿cuántas empresas conforman hoy la Cámara? Bueno, hoy la Cámara tiene 90 empresarios. Tenemos una regional en el norte de Santander, donde cerca de 24 empresas
están en la regional y el resto pues en la sede nacional que está en Bogotá. Pero en la sede nacional hay empresas de muchas partes, de Barranquilla, de Cartagena, tenemos empresarios de Cali, de Medellín, por supuesto de Bogotá y de muchas otras partes más, incluso en Arauca. La Cámara de Comercio de Arauca está vinculada a la Cámara y hemos venido haciendo un trabajo muy complementario para desarrollar unas actividades que nos permita otra vez tener un comercio binacional a través de esta frontera de Arauca con Venezuela más estable y ser un poco lo que fue antes, ¿no? Entonces, hemos estado mirando temas en La Guajira, en otros puntos importantes y pues hoy tenemos un grupo de empresarios que es menor al que se tuvo muy seguramente en el año 2008 cuando teníamos ese flujo comercial tan grande y tan importante de los 7.200 millones de dólares, donde yo creo que ahí sumaban cerca de 200 empresarios en la Cámara, pero también tuvimos un momento donde habían 30 empresas o un poco más que eso, porque con un país cerrado al relacionamiento comercial, pues muy difícil y hay empresarios que le han apostado siempre a esta Cámara, a quienes agradezco profundamente por la confianza y, y que han apostado por este mercado tan importante y por esta integración entre dos países hermanos que como muchos dicen también somos siameses porque es que nos une esa frontera tan extensa entre los dos países. Juan, cuando uno habla de una frontera tan extensa como es la frontera de nosotros con Venezuela, la informalidad está a flor de piel. O sea, no todo el comercio es formal, pero también es una forma donde tanto colombianos como venezolanos aprendieron a moverse a través de esa frontera y eso es una realidad. Eso no lo podemos ocultar. Es decir, no toda la relación entre Colombia y Venezuela es una relación formal. ¿Qué estamos haciendo nosotros como países hermanos o siameses, como tú los llamas, para tratar de evitar esa informalidad que tanto daño nos hace a uno y a otro? Sí, de acuerdo. Mira, pues yo creo que cuando los temas te los prohíben es cuando más ganas te dan de hacerlos. Y eso De pasó acuerdo. entre esta relación entre los dos países, porque cuando la frontera estaba cerrada, pues el comercio era a través de las trochas que habían entre uno y otro país y con grandes pérdidas pues para ambos, ¿no? Porque pues, no hay impuestos, no hay aranceles, no hay controles sanitarios, pero el producto pasaba y más en épocas donde Venezuela tenía problemas de abastecimiento, pues muchos productos alimenticios pasaban por esas trochas. Hoy en día, pues parte de la tarea que ha desarrollado la Cámara es buscar esa formalidad, ayudar a las empresas a hacer las cosas como deben ser, porque además el negocio de la informalidad pues tiene unos límites y tiene unos riesgos muy altos, mientras que si tú lo haces de manera formal y lo haces bajo todos los mecanismos, pues el negocio puede crecer hasta donde la demanda te lo permita. Entonces, hoy yo te diría que la relación de informalidad existe, por supuesto, porque siempre va a haber algo que sea más atractivo mandarlo por allí, o bien porque tiene una licencia y no te lo permiten importar en Venezuela, o bien porque ya la costumbre así lo determina, pero cada vez vemos que las empresas colombianas, o por lo menos con las que trabajamos nosotros, trabajan desde el punto de vista de la formalidad. No hay ningún afiliado nuestro que esté pensando en esa informalidad. Al contrario, en algunos casos vemos que hay productos que sí pueden tener ese problema de informalidad o de contrabando técnico o que el producto lo falsifican de alguna manera y lo venden allí en Venezuela. Y las autoridades de ambos países han venido colaborando estrechamente en ese propósito. Incluso en el norte de Santander, el gobernador con el gobernador del Táchira se han sentado a revisar muy bien esos temas para que el contrabando sea cada vez más controlado y por supuesto ir trabajando todas esas trochas que antes existían y que por ahí seguían pasando algunos productos claves. Ahora, hay productos que seguramente pasan el día entre uno y otro lado, como, pero ya es un, digamos,
un tema más de hormiga pequeño de ciertos productos, pues que son el vivir de ambos lados, pero no son camiones que están pasando de contrabando, ¿no? Entonces, pues yo creo que hay un trabajo muy importante por finalizar o por seguir trabajando, pero indudablemente se ha avanzado muchísimo en esa materia entre los dos países y hoy, pues, digamos, grandes esfuerzos hacen las dos autoridades de los dos países para controlar este flagelo y sobre todo, pues, desde el punto de vista eh, de normas técnicas, de normas sanitarias, pues es muy importante para que los productos que se consumen a ambos lados, pues, tengan todas las reglas verificadas de rigor en cuanto a salubridad y todas las normas que deben ser tenidas en cuenta pues, para el consumo de las personas de ambos países. Juan, tú hablas de una complementariedad que existe, es tácita en estos dos países. Los empresarios que nos quisieran escuchar o que nos vayan a escuchar, ¿a dónde está la oportunidad de las empresas colombianas llevando? ¿Y a dónde están las oportunidades de las empresas venezolanas trayendo? Bueno, pues mira, yo creo que ahí hay varias cosas. Uno es que cuando los mercados son un poco más complejos, y ese es el caso de Venezuela, pues que no es lo mismo venderle a España o a Francia o a Ecuador incluso, o a Chile, que venderle a Venezuela por varias razones. Hay unas sanciones que hay que tener en cuenta cuando uno va a hacer negocios con ellos, entonces hay que tener un compliance muy fuerte. Otro tema muy importante es los pagos. Hoy todo lo que se manda a Venezuela prácticamente es pago anticipado, se hace a través de intermediarios financieros en terceros países, o sea, eso es como una triangulación, pero que está bien hecha, con bancos en países pues, que pertenecen al sistema SWIFT. En Venezuela no se puede hacer directo, entonces tiene ciertas complejidades que cuando, yo les digo, cuando es la primera vez que uno lo hace, de pronto puede uno llegar en pensar en desistir incluso del negocio, pero cuando ya lo logras organizar, pues también ahí tienes un plus frente a otros que no se animan a hacerlo. Entonces, ese es un primer punto. Lo segundo, que Venezuela necesita muchos productos que hay acá en Colombia, que tenemos unos buenos precios internacionales y que tenemos una distancia muy razonable para pensar que venderle a Venezuela es como vender en otro departamento de Colombia. Incluso cuando estuve en Bucaramanga, yo les decía, es que ustedes desde Bucaramanga es como vender en otro barrio de Bucaramanga. Están a 5 horas prácticamente de la frontera y eso pues puede ser muy beneficioso para el empresario colombiano que puede competir con productos de China o de Asia que duran 30 días en transporte para llegar a un puerto y después de ahí sí despachar el producto. En Colombia y Venezuela, yo te diría que máximo en 72 horas, un producto que sale de una fábrica en Colombia está puesta en la bodega venezolana pensando en todos los trámites que se hacen, etcétera, pero es muy fácil, digamos, porque la mayoría del transporte que se utiliza para exportar o hacer negocios con Venezuela, incluso para importar también, es camión, es terrestre. Entonces, pues eso es otro factor importante. Y oportunidades, como te decía, hay en muchos sectores. El sector tal vez que más hemos visto crecer es el tema de alimentos. En alimentos hay un sinnúmero de productos que se venden en Venezuela, que hay marcas que ya se posicionan allí como si fueran locales. Y por supuesto, en cada vez productos de mayor valor agregado. El año pasado, digamos que celebramos la llegada de Sofasa a Venezuela, donde pasaron más o menos 40 vehículos y este año se espera que este número llegue a 400, 500 unidades al menos. Cifra muy diferente, obviamente, pues cuando teníamos esa integración tan fuerte donde eran miles y miles de carros que pasaban para un lado y para el otro porque había concesionarios en ambos lados, pero ya se están dando este tipo de operaciones. Como te digo, cada vez son más empresas las que entran a ser parte de esta cadena de exportaciones y en la Cámara tenemos muy buena información que la pueden buscar en nuestra página web, que hacemos estudios
información relevante para que los empresarios tomen decisiones en esta materia. Ahí vemos oportunidades en diferentes sectores como prendas de vestir, en productos de aseo personal, en productos como detergentes, todo este tipo de productos de tratamientos capilares que crecen muy bien en Venezuela. Por ejemplo, uno que me sorprendió mucho que ha crecido constantemente a unas cifras muy importantes son todos los insumos para la panadería y la pastelería provenientes de Colombia se están exportando muy bien a Venezuela, como los productos farmacéuticos, etcétera. Entonces, yo creo que hay mucha oportunidad para empresarios. Pues hay que revisar, digamos, si la Cámara puede ayudarles a entender esas oportunidades y a buscar un buen importador. Como todo en la vida, hay que basar los negocios en la confianza y construir esa confianza. Es muy importante entre los dos países y por eso ahí para la Cámara es muy clave apoyar a que esos negocios no sean solo de un día, sino que sean negocios sostenidos en el tiempo y que podamos crecer. Juan, ustedes hacen la agenda No te estoy de alguien oyendo. de alguien que lo está escuchando, ustedes hacen la agenda para llevarlo a un feliz puerto, a un exportador colombiano. Sí, mira, nosotros tenemos varios servicios que ofrecemos en la Cámara. Hemos hecho ruedas de negocio trayendo empresarios de Venezuela acá a Colombia. Hemos hecho agendas de negocios. A los nuevos afiliados, por ejemplo, que llegan a la Cámara, les ofrecemos una agenda sin costo para poder explorar esas oportunidades. Y por supuesto, el acompañamiento durante el desarrollo del negocio. Si necesitan una agencia de aduanas, si necesitan transporte, si necesitan abogados para mediar derechos de propiedad intelectual, registro de marcas, permisos, todo ese tipo de cosas, tenemos incluso afiliados a la Cámara que pueden prestar ese servicio y que están validados y que nos pueden ayudar a comprar tiempo y sobre todo pues trabajar los temas con mayor seguridad. Todo ese proceso lo podemos acompañar y es parte de nuestro deber en la Cámara y de nuestros objetivos corporativos. Lo de ustedes es una afiliación al año que se paga un X y uno está ya vinculado con ustedes, ¿cierto, Juan? Así es, sí, es una afiliación que uno paga por una vez y luego pues está la cuota de sostenimiento como en los clubes, que en este caso, pues digamos para nuestra cámara son más o menos entre 500 y 600.000 pesos mensuales, se paga fraccionado si lo quieren pagar trimestral o lo quieren pagar de una vez en una sola cuota o en dos cuotas se puede hacer, pero digamos que son unos costos muy razonables para cualquier empresa grande, pequeña, mediana, que esté interesado en explorar el mercado, pero sobre todo para los que ya están haciendo negocios pues de mucho valor, porque nosotros tenemos información actualizada que le compartimos a los empresarios todos los días, algunas información que sacamos mensualmente, alguna trimestral, pero siempre abiertos a que estamos atentos a cualquier requerimiento para poderles ayudar a solventar dudas, gestiones. Tenemos una oficina en Cúcuta, como decía al principio, donde tenemos muy buen relacionamiento con las autoridades de ambos países para que en momento de alguna dificultad podamos trabajar en resolver esos problemas rápidamente y pues apoyar al empresario en la consecución pues de sus objetivos y sobre todo pues que los flujos de comercio aumenten de una manera estable, todo como debe ser, pues, de acuerdo a las normas de ambos países. Juan, no hay muchas cámaras en Latinoamérica, no hay muchas cámaras que Colombia haya generado esta dinámica de hacer una cámara bilateral. No hay muchas cámaras. Y uno encuentra, por ejemplo, esfuerzos como Alianza del Pacífico por el otro lado, como para traer un ejemplo, donde a José, pesar no te de ser, estoy entendiendo, no, se está oyendo entrecortada la pregunta. no hay muchas cámaras en, de colombianos con otros países, no hay muchas cámaras, ¿de acuerdo? Voy a tomar un ejemplo de lo que es Alianza del Pacífico, porque es una, digamos, un proceso que se hace entre empresarios para tratar de juntar esos tres países inicialmente, perdón, esos cuatro países y poderlos sumar en un gran país para llevar oferta exportadora en todos los sentidos. ¿Cómo uno puede garantizar, tú como director, que esto
va a prosperar, que esto sigue prosperando? Pues mira, no, yo lo que creo es que primero, en Colombia el trabajo, digamos, cameral es importante. Aquí nosotros hacemos una parte de una red de cámaras binacionales. Tenemos mapeadas más o menos entre 24 y 26 cámaras. Nos reunimos periódicamente para poder trabajar conjuntamente ciertos desafíos y ciertos temas también. Y yo te diría que, por lo menos en mi caso, que somos Cámara Colombo-Venezolana, trabajamos muy de la mano con la Cámara Venezolano-Colombiana, que son nuestros homólogos en Venezuela, donde hacemos actividades conjuntas. Hemos hecho varios eventos donde buscamos conferencistas o personas que nos puedan aportar su conocimiento en temas estratégicos para los empresarios de ambos lados y nos apoyamos cuando se necesita una agenda de negocios o cuando se necesita una acción puntual en el mercado vecino, pues ahí estamos trabajando. Yo creo que, como decía al principio, este comercio binacional entre Colombia y Venezuela es tan potente que primero es prehistórico, ¿no? Esto no es que nacimos hoy, sino que pues, somos un mismo territorio donde hemos convivido eh, muchísimos años y que posteriormente, pues con la historia, el descubrimiento de América, con todo lo que ha venido sucediendo, se han puesto unos límites. Pero hay zonas en la geografía, incluso donde la frontera no es física, ¿no? Tú vas a La Guajira y la línea fronteriza es una línea imaginaria. En algunas zonas hay ríos, entonces pues más fácil delimitar de aquí para acá es Venezuela, aquí para acá es Colombia. Y ahí lo que vemos nosotros también es que cada vez más yo siento que estamos más compenetrados culturalmente en Colombia y Venezuela, porque esta migración de venezolanos que han venido a Colombia a aportarnos, a crear empresa, a trabajar por el país también, esta mano de obra que ha llegado, nos ha ayudado también a generar mucho valor para el sector empresarial, pero con la migración siempre viene con costumbres, con cultura, con moda, con una cantidad de temas adicionales, pues que nos va complementando. Entonces, hay grandes retos para seguir trabajando, pero yo siento que hay mucha oportunidad para seguir construyendo esta relación binacional, entendiendo que somos dos países muy complementarios, que nos hemos dado la mano en momentos difíciles y donde pues vamos a seguir aquí, en esta geografía, compartiendo este territorio y buscando las mejores opciones para ambas partes. Juan, el contexto latinoamericano, y hablamos del contexto latinoamericano, puede ser una gran oportunidad para el empresario que hoy tenga, mucho que hoy la esté viendo, que hoy no, que hoy se salga posiblemente de su statu quo y apueste por situaciones que en otros países están complicadas. Eh, Eso yo creo que se la tiene que jugar cada empresario. ¿Cuál sería un mensaje para el empresario colombiano que, no, que está escuchando el programa, pero que como que analiza Venezuela y dice, voy para Venezuela? ¿Cuál sería el mensaje tuyo, Juan? Sí, pues yo creo que Latinoamérica es muy potente. Te lo digo por mi vivencia en España. De pronto cuando uno está afuera es cuando le da valor a muchas cosas, ¿no? El tener el mismo idioma, la misma cultura, pues eso le da una oportunidad a los empresarios para pensar en tener pues la posibilidad de participar de los diferentes mercados, de invertir en ellos, de establecerse. Así hay muchas empresas hoy colombianas que están saliendo al exterior y tienen sus subsidiarias en muchos países. De la misma manera llegan a Colombia empresas de otros lados muy importantes y yo creo que tenemos que seguir trabajando en un mercado común, en un mercado donde nos una la integración, donde nos unan todos estos intereses económicos, comerciales, donde haya flujo de capital, flujo de personas, flujo de mercancías y yo creo que hacia allá tenemos que ir, pues
Latinoamérica, desde mi punto de vista, pues es primero una región muy joven. Tenemos en promedio 200 años de independencia y eso, pues aprender a autogestionarnos no es fácil. Eh, yo creo que hay un reto gigante, pero también hay grandísimas oportunidades para los empresarios pensar no solamente en su país, sino pensar en un espacio muchísimo más grande, con mercados muy interesantes, muy atractivos, donde, por ejemplo, si solamente vemos Brasil, es un país continente, ¿no? Son más de 200 millones de habitantes que vienen creciendo, que vienen trabajando. Tenemos empresas brasileras que han invertido en Colombia y que hoy son afiliados a nuestra cámara, por ejemplo. Y esto pues muestra esa dinámica que yo creo que desde el punto de vista del empresario colombiano, pues coger un avión e irse a Venezuela o a Ecuador o a Perú o a Centroamérica, pues es muy sencillo, lo tienen aquí al lado y podemos avanzar en esa integración de una manera mucho más sencilla que si empezamos a mirar a conquistar mercados como el americano, donde el idioma es diferente, la legislación es diferente, etcétera, o Europa, pues que ya se complejiza el tema con muchos más idiomas, con mucho más especificidades. Solo España, yo viví allí, como te decía, un buen tiempo, pues no es lo mismo venderle a la Comunidad de Madrid que venderle a Cataluña, y lo mismo pasa en Estados Unidos, ¿no? No es lo mismo la costa este que la costa oeste y toda la logística, etcétera. Pero América Latina es mucho más sencilla, es mucho más asequible, si se puede decir de alguna manera. Yo creo que ahí hay una oportunidad y hay que hacer unos grandes esfuerzos por seguir integrándonos, en buscar esos espacios de colaboración, pero sobre todo de salir. O sea, lo que yo os invitaría a los empresarios que nos oyen es, hay que arriesgar y hay que buscar la manera de salir de esa zona cómoda, porque como yo lo decía, aprendimos a exportar cuando nos cerraron Venezuela un poco, porque nos compraban todo. Era más que una exportación, venían los venezolanos y nos compraban muchos productos y era fácil llevarlos allí. Pero el esfuerzo de salir a vender, pues necesita estrategia, necesita buscarse los partners adecuados en cada uno de los mercados. Eh, pero acá lo podemos hacer, pues, digamos, no es fácil, pero yo diría que son nuestros mercados sparring para avanzar en un proceso de internacionalización. Juan, ¿cuál sería una ayuda a través de esta plataforma nuestra que nosotros podríamos ofrecerles a ustedes? Fuera de hacer esta difusión, nos comprometemos a poderlos ayudar aún más, porque pues tenemos forma de llegar por diferentes medios. ¿Cuál sería una solicitud formal fuera de la difusión que estamos haciendo para que ustedes puedan tener más repercusión y trabajar, como decías tú, acortemos distancias para que esto sea más rápido? ¿Qué Pues mira, necesitas? yo creo que acá lo importante es que cada uno analice si es un mercado de interés del venezolano. Estamos listos a poderlos apoyar. Estamos organizando varias acciones para poderlo hacer. Eh, Queremos hacer en el segundo semestre una rueda de negocios en Venezuela con algunos empresarios. Hemos hecho, como te digo, varias acá en Colombia. Y sobre todo yo creo que es primero vencer el miedo. Segundo, buscar esa confianza, pero a través de cosas reales. Es cómo garantizo mis medios de pago, con quién puedo hablar para que trabajemos de manera eficiente la logística, el tema eh, digamos, tenemos un acuerdo de alcance parcial con Venezuela, donde muchos productos hoy entran con cero arancel o con un beneficio importante. Y lo mismo poder comprar productos de Venezuela. Estamos trabajando de la mano con industria eh, para identificar esos sectores que también ya tienen ciertos niveles de competitividad listos para que puedan vender no solo en Venezuela, sino en mercado como el colombiano. Y ahí hay oportunidades muy interesantes también en sectores estratégicos donde Venezuela es fuerte y podemos generar ese valor. Yo creo que ahí lo más importante es prender primero esa idea de hacer negocios
y segundo, pues validar bajo unos parámetros, si ya tengo un importador o un distribuidor, y cómo organizo pues para que el negocio se materialice como debe ser. Y ahí es donde la Cámara, digamos, tiene todos estos apoyos para poderlo hacer. Y hoy con el escenario que no me has preguntado, político, en cualquiera de los escenarios vemos que vamos a seguir integrándonos, que vamos a seguir trabajando, que vamos a seguir creciendo y que vamos a tener oportunidades. Yo creo que tenemos que estar es muy atentos, porque Colombia y Venezuela, como les decía anteriormente, acá hay empresas venezolanas que han venido y se han instalado y que les está yendo muy bien. Algunas incluso desde Colombia exportan al mercado venezolano. Otras pues tienen solo el mercado colombiano, pero ahí vemos que hay siempre una complementariedad y hay que buscar la manera de vencer los miedos, generar la confianza y ejecutar las acciones. Juan, ahora que te escucho hablar y que me dices, no hemos hablado del tema de Venezuela, pues el tema de Venezuela pues entra por todos lados, ¿no? Por todos lados está entrando. Y está entrando las cosas que son y las cosas que no son, pero están entrando. Quiero un espacio, Juan, con el mayor de los gustos, a través de este canal y de nuestra red de LinkedIn, que deben ser unas 35.000 o 38.000 personas que están en nuestra red. Y lo que tú quieras que se publique puede estar totalmente verificado por la Cámara, cuenten con nosotros para poderlo impulsar a través de nuestra red. Yo creo que hay mucha gente que nos va a leer o nos va a escuchar y va a decir, yo quiero estar, como que en ese juego, quiero estar. Y qué mejor, pues que tú seas la persona indicada después de este momento para que los puedan ustedes atender en la Cámara. Eso te lo abro ya. No es que tenga que pedir una autorización, sino el comunicado que tú quieras transmitir, avalado por la Cámara, de la situación política, bienvenido, porque eso va a dar mucha tranquilidad y va a dar mucha confianza de lo que se tiene que transmitir, Juan, porque yo creo que no nos está ayudando mucho lo que está llegando. No, de acuerdo, y nosotros estamos, como digo yo, con las antenas puestas para entender todas las circunstancias y ver cómo, digamos, seguimos navegando esta relación binacional a pesar de adversidades, del buen tiempo, de los vientos, de todo lo que va surgiendo. Y ahí es donde estamos nosotros, pues, con mucha disposición para acompañar al empresario a cumplir sus objetivos. Entonces, gracias por el ofrecimiento, lo tendremos en cuenta y en el momento que veamos algo oportuno, te lo haremos saber. Juan, como ya el tiempo se nos empieza a agotar, ya se nos empieza a acabar, hoy, ¿cuál sería el primer sector de los que tú ya vienes manejando y que tienes un conocimiento ya pleno de lo que se está moviendo de Colombia hacia Venezuela, donde está la oportunidad, 3 oportunidades o 4 oportunidades, 4 bullets que uno diga, alimentos, en fin, confecciones, que le des como un mensaje claro a los empresarios en dónde está la oportunidad de empresas colombianas que quieran estar en Venezuela? No, pues mira, yo lo que te decía, hay sectores con mayores oportunidades, por supuesto, pero cuando tú vas, por ejemplo, a Caracas, te sorprende ver que hay una tienda de Ferrari. Uno dice, ¿cómo? Sí, hay una tienda de Ferrari, como la hay en Bogotá y la gente yo creo que también se sorprende que hay una tienda de Ferrari en Bogotá. Entonces, hay oportunidades en muchos sectores, tal vez pues los primeros que yo veo con mayor oportunidad tiene que ver con los alimentos, al principio muy básicos, cada vez con más valores agregados en diferentes segmentos. Tú vas a un supermercado en Venezuela y esa historia de que estaban desabastecidos, eso ya no existe. Hoy al contrario, tú vas y encuentras una cantidad de marcas, que esa es otra cosa, pues como empresas multinacionales muy tradicionales en Venezuela se fueron, muchas americanas salieron del país, pues dejaron espacios abiertos para poder hoy entrar y que tú tengas un producto
de unas categorías donde nunca pensabas estar, digamos, en el top of mind en un país como Venezuela, que en ese momento era muy sofisticado y que hoy no es que no lo siga siendo, al contrario, tú ves en Venezuela productos importados que no consigues en Colombia. A mí me sorprendió eh, la primera vez que fui con este cargo, donde los vinos, los jamones, los embutidos, de una manera que ni siquiera acá en Colombia los encuentras. Entonces, hay una oportunidad, digamos, para ir avanzando desde lo más básico a los productos de más valor agregado, productos que te dan, pues, digamos, otras satisfacciones. Y ahí yo creo que hay una oportunidad interesante en todo lo que tiene que ver de prendas de vestir. Cada vez vemos más marcas en Venezuela. O sea, ya tienes Lily Pink, Arturo Calle acaba de abrir una tienda. Cuando vas al retail y ves esos supermercados, esos centros Ole. comerciales llenos, no hay un local vacío. Y yo estuve en un centro comercial, pues lo que te digo, hace poco menos de 8 meses y no había ni siquiera donde sentarse en la zona de las comidas. Uno dice, bueno, acá está pasando algo. Y ahí es que hay un factor muy importante y es que hoy Venezuela está dolarizada, de facto. O sea, todos los precios del comercio están en dólares, están en bolívares y en dólares, por supuesto, pero tú puedes pagar con billetes, con dólares. Te reciben las tarjetas de crédito nacionales, internacionales, etcétera. Entonces, es una economía que está andando y que hoy tiene toda la posibilidad de abastecerse de mercados externos y que hoy pues obviamente predomina el producto importado. Entonces vas a encontrar diferentes productos de todas las categorías, autopartes, se están vendiendo muchos productos farmacéuticos y cada vez, como te digo, más valores agregados que son importantes. Entonces, hay que analizar el tema. Nosotros, con mucho gusto, desde la Cámara, tenemos buenas bases de datos para que revisemos qué se está importando de su producto, cuánto, de qué origen vienen y vamos avanzando en ese propósito. Yo creo que lo más importante es que cada empresario pueda hacer su análisis y nosotros como Cámara los acompañamos en el proceso. Juan, el tema político no es un tema que sea parte de esta entrevista. No vamos a hablar del tema político porque ni a mí me corresponde ni a ti tampoco, ¿de acuerdo? Pero sí lo que puede pasar, digamos, de Venezuela por relación a toda Latinoamérica. Eso me parece que sí es muy interesante analizarlo, porque siendo un país tan rico, ¿sí? Puede pegarle muchísimo a la economía de toda Latinoamérica. ¿Cuál es la lectura de ustedes desde la Cámara? ¿Cuál es la lectura de ustedes de la situación de Venezuela por la situación que está pasando en relación a este contexto latinoamericano? No, pues mira, yo creo que en el mundo siempre hay tendencias y los modelos también van cambiando y se van fortaleciendo. Eh, digamos, desde el punto de vista de la Cámara, lo que nos compete es analizar muy bien el tema de las relaciones entre los empresarios de ambos países y ver esa complementariedad. Sin lugar a duda, lo político siempre va a afectar pues, la estabilidad o la certidumbre o incertidumbre, las normas, etcétera. Pero yo creo que el empresario colombiano, por lo menos de lo que nos corresponde y lo que analizamos como Cámara, tiene que estar listo para capotear todos estos temas y hacer que los negocios, pues obviamente, eh, pues tienen una razón de ser y las empresas están hechas es para vender producto y para producir y intercambiar. Entonces, pues ahí es donde estamos trabajando nosotros fuertemente, sí siempre analizando alguna incidencia que pueda tener sobre el comercio de esas decisiones políticas en cualquier país, pero eso es parte de lo que hacemos para estar alertando a los empresarios o diciéndoles, mira, acá hay una oportunidad porque se abrió esta oportunidad. Para ponerte un ejemplo, con el acuerdo de Barbados se flexibilizaron unas sanciones que tiene Venezuela, Estados Unidos le tiene a Venezuela.
Y ahí 6 meses tuvimos una ventana de oportunidad para vender productos para la industria petrolera y gas. Muchos empresarios lo utilizaron. Otros nos dijeron, no, a mí no me interesa porque yo lo que necesito es un negocio más recurrente y en 6 meses, ¿qué va a pasar? O no alcanzo a entregar un proyecto X. Entonces, lo que tenemos es que mirar, pues desde el punto de vista qué podemos hacer, siempre pues con las convicciones de hacer las cosas bien y de fortalecer al sector productivo, pero yo creo que tenemos que ser conscientes que entre más productos, por ejemplo, le vendamos a la industria venezolana de maquinaria de equipo, bienes intermedios y materias primas, le estamos contribuyendo a que Venezuela tenga un aparato productivo más robusto y esto beneficia pues también al consumidor venezolano y, ¿por qué no?, poder importar productos de allí. En eso es que estamos nosotros, buscando las oportunidades en donde pensemos más en el largo plazo y donde pensemos en que los empresarios de ambos países van a ganar. Juan, la industria en Venezuela, no de ahora, la industria en Venezuela se vino deteriorando con el pasar de los años. Es una industria que se ha quedado, digamos que entre obsoleta y muy reducida a nivel de capacidad productiva. Ahí aparece una gran oportunidad para el empresario colombiano que es muy capaz de hacer industria muy rápidamente. Así es, y yo creo que ahí es donde están las complementariedades de ambos países, ¿no? Eh, Ahora, nosotros hacemos un análisis trimestral de una revista que se llama Coyuntura Económica. El último número lo trabajamos muy de la mano con Industria, donde le hacemos un seguimiento a los sectores industriales, en qué capacidad instalada o qué capacidad ocupada tienen hoy de su capacidad instalada. Y habían sectores muy por debajo del 10, 15%. Hoy todos superan el 25%, el promedio estamos como en el 40%, 40 y pico por ciento de esa capacidad utilizada en Venezuela. Entonces, viene en una etapa de crecimiento, de mejoras, de mayor demanda, lo que te decía de tener la posibilidad de importar productos, de que te los paguen, de tener el dólar como una moneda de cambio. Eso ha ayudado muchísimo a aceitar toda esa maquinaria que funcione. Yo creo que hay oportunidades para los empresarios para invertir en Venezuela, para trabajar de la mano con empresarios venezolanos y también, por supuesto, pensar en que podemos hacer negocios con Venezuela comprándole ciertos productos importantes. Para nosotros han sido muy importantes productos como los abonos, productos, lo que tiene que ver con la industria metalmecánica en Venezuela ha sido muy fuerte. Y yo creo que pues hay que ver cómo sigue evolucionando ese sector industrial en Venezuela, porque sin lugar a duda, hay oportunidades para mirar en alianzas estratégicas entre ambos países. Juan, sector educativo, ¿cuál es la oportunidad que se puede ver en el sector educativo? Yo creo que allí hay grandes oportunidades, porque mucha gente de Venezuela viene a estudiar a Colombia y tenemos un sector educativo acá, pues con unos niveles importantes, sobre todo en la educación superior. Y ahí pueden haber oportunidades incluso para que universidades privadas que hagan cursos online o especializaciones, etcétera, puedan entrar de una manera más robusta al mercado venezolano. Entonces, ese es un sector que hoy la Cámara hemos trabajado mucho más en el sector de bienes, de intercambio comercial, y es como lo fuerte, pero venimos haciendo un ejercicio para analizar el sector de servicios, porque así como el sector educativo está el sector de software, marketing, ciertos servicios profesionales, donde Colombia, digamos, mantiene unos niveles y unos estándares muy buenos a nivel mundial incluso, y que podemos proveer al mercado venezolano. Hay buen talento en Venezuela, hay mucho que se ha ido también. Entonces, ahí hay una complementariedad que también tenemos que estar mapeando, y uno de los retos que tenemos es identificar esas oportunidades en el sector de servicios, en dónde las podemos encontrar y cómo poder apoyar a los empresarios de esos sectores. Juan, se nos acabó el tiempo, desafortunadamente. Agradecerte
de corazón para esta plataforma haberte podido tener aquí presente. Muchas gracias y te cedo el micrófono para que tú te despidas de esta audiencia, que estoy seguro que en otro momento va a pedir más tiempo contigo y que será ese momento en que podamos decir mucho más de lo que cómo va esta relación Colombo-venezolana. Los micrófonos son Bueno, para ti, Juan. José, primero, muchas gracias por la invitación, por el espacio, por la generosidad con la cámara, e invitar a todos los empresarios a perder el miedo y a buscar mecanismos para explorar este mercado tan interesante en Venezuela y buscar esos negocios binacionales. Yo creo que en Venezuela hay grandes oportunidades también para invertir en sectores, como tú lo mencionabas, industriales, incluso inmobiliarios, etcétera, y que estemos muy pendientes de lo que vamos publicando, lo que vamos analizando para identificar esas oportunidades y con mucho gusto eh, la Cámara los puede apoyar en esas agendas de negocios, pero sobre todo los que ya están con alguna relación con Venezuela, invitarlos a que hagan parte de esta Cámara. Es muy importante trabajar de la mano con otros empresarios que tienen muy buenas experiencias y que tienen ese conocimiento también del mercado, y apalancarnos entre todos, pues es bien estratégico para el futuro de las relaciones. Juan, gracias. Buena tarde para ti, para tu gente. Mil gracias. Un abrazo.